Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver a continuación el siguiente ejercicio. Consideremos a la función f de x igual a x al cuadrado más a por x más b, donde a y b son números reales. Entonces, se nos pide encontrar los valores de a y b para los cuales se cumpla que la recta y igual a 2x sea precisamente la recta tangente a la gráfica en el punto 2, a. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer, chicos? Vamos a hallar primero la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esta función en un punto arbitrario, ¿va? En un punto x0, f de x0. ¿Sí? Entonces, tomemos un punto en el dominio de la función. En este caso es un polinomio, entonces el dominio de la función son todos los números reales. Tomemos el punto x0 en un número real. Y vamos a calcular, vamos a determinar la línea tangente, la ecuación de la línea tangente a la gráfica de esta función, de la función f de x igual a x al cuadrado más a por x más b, en el punto correspondiente x0, f de x0. ¿Sí? Entonces la ecuación, pues es esta. La ecuación es y menos f de x0 y esto es igual a 2 por x0 más a por x menos x0, ¿no? Pues acuérdense que aquí quien iba la derivada de la función en el punto x0, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente distribuir este factor sobre cada una de estas, sobre esta suma, ¿no? Esta resta. Y luego, bueno, es el siguiente paso. Y luego finalmente lo que hacemos es dejar en un solo lado a y. Y tenemos que y es igual a 2 por x0 más a, todo eso multiplicado por x, menos 2 por x0 más a, todo eso multiplicado por x sub 0, más f de x sub 0. ¿Sí? Entonces, en términos muy generales, para un punto arbitrario, x sub 0, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x, en este punto, x sub 0, f de x0, es esta, ¿no? Esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Entonces, vamos, lo que nosotros tenemos que hallar, pues es a A y a B, de tal manera que para el punto x sub 0 igual a 2, se cumpla que f de 2 sea igual a 4, y que además y igual a 2x sea la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x en el punto 2,4, ¿no? Tenemos que hallar esos valores de a y b. Recordemos dónde estaban implícitos a y b, ¿no? A y b estaban precisamente presentes en la regla de correspondencia de la función f. Entonces, lo que se debe de cumplir, pues primero es esto, ¿no? Que f de 2 sea igual a 4. Este, nosotros acuérdense que teníamos, hace un ratito habíamos encontrado en términos muy generales la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en un punto x sub 0, f de x0, habíamos encontrado la ecuación, era esta. Entonces, que simplemente lo que volví a escribir acá. Entonces, aquí lo único que hacemos es sustituir el valor de x sub 0 igual a 2 y f de x sub 0 igual a 4 en el siguiente paso. Y lo que tenemos en conclusión, pues es una igualdad de polinomios, ¿no? Entonces acuérdense que dos polinomios son iguales, sí y solo sí. Los coeficientes correspondientes a potencias iguales son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es a lo que nos lleva esta igualdad? Es a que 2 tiene que ser igual a 4 más a, y a que menos 2 por 4 más a más 4 tiene que ser igual, como no hay término independiente, tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces se tienen que cumplir estas dos ecuaciones, ambas, para nuestra suerte, nos llevan a que a es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, en efecto, a es igual a menos 2. Y ahora, nos falta un valor, ¿no? Nos falta encontrar el valor de b. ¿Cómo podemos encontrar el valor de b? Pues recordemos que también se tiene que cumplir esto, ¿no? Entonces, pues tomando en cuenta que ya a es igual a menos 2, se debe de cumplir también simplemente que sustituyendo f de 2 en la ecuación f de x igual a esto de acá, ¿no? Ouch. X al cuadrado más a por x. Ujú.
Si cuando nosotros sustituimos x igual a 2 en esta ecuación, pues simplemente lo que obtenemos, pues es esta igualdad, ¿sí? ¿Y esto a qué nos lleva esto? Pues nos lleva a que b tiene que ser igual a 4. Por lo tanto, los valores de a y b, tales que la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x, donde f de x es en principio de esta forma, en el punto 2,4, y que la recta tangente sea esta, los valores de a y b que satisfacen eso son a igual a menos 2 y b igual a 4. Y en efecto, ¿no? Si nosotros sustituimos estos valores en la ecuación, por ejemplo, tendríamos que f de x tiene que ser igual a x al cuadrado menos 2 veces x más 4. Entonces, en efecto, vemos que cuando nosotros sustituimos f en 2, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda 4 menos 4 más 4. Estos se cancelan y esto es igual a, perdón, a 4, ¿no? Entonces, en efecto, también se cumple. Esto a lo que nos lleva es a que f en 2, pues es en efecto igual a 4, que es también una de las condiciones que nos pedían, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues los valores de a y b son precisamente estos, ¿no? A igual a menos 2 y b igual a 4.